Hola, yo soy Ivy y yo les voy a hablar sobre la teoría del acto administrativo. Esta es mi evidencia 3 de Derecho Administrativo. En esta presentación se desarrollarán los temas fundamentales relacionados con el acto administrativo, iniciando con su concepto general, seguido de su clasificación y los elementos que lo conforman, los cuales permiten entender su funcionamiento y validez dentro del ámbito jurídico. De igual manera, se explicarán los efectos que generan los actos administrativos, así como su ejecución y las distintas formas de extinción. También abordaré los conceptos de nulidad y anulabilidad, junto con la eficacia del acto administrativo y el procedimiento que debe cumplirse para su correcta aplicación, entre otros muchos más. Para comenzar, un acto administrativo se puede definir como la declaración unilateral de la administración pública, centralizada y descentralizada, mediante el cual, en aplicación y ejecución de las leyes administrativas, se crean situaciones jurídicas concretas e individuales, o bien actos administrativos generales con destinatario indeterminado, pero determinable, así como actos materiales que en sí mismos no producen efectos jurídicos, pero pueden ser antecedente o condicionante de actos administrativos con efectos jurídicos. Bueno, los actos administrativos se pueden clasificar siguiendo diferentes criterios. El primero es por razón de los efectos generales que producen, como actos administrativos que producen efectos jurídicos y actos materiales que en sí mismos no producen efectos jurídicos. Por razón de las voluntades que intervienen en su formación, que son unipersonales, colegiados, colectivos, complejos y actos de unión. También se pueden clasificar en razón de su vinculación con la ley. Estos pueden ser reglados, que establecen con precisión los supuestos normativos para su aplicación sin dejar margen alguno a la discrecionalidad, o discrecionales, que dan al servidor público un margen de actuación por razón de conveniencia u oportunidad o por razones técnicas. También se pueden clasificar por razón del ámbito de aplicación, internos o externos, en razón de los destinatarios del acto, que son particulares o concretos, o generales. También por razón de las modalidades del acto administrativo, que está sujeto a término suspensivo o resolutorio, condición suspensiva o resolutoria, y bueno, por razón de su definitividad, que son provisionales o preliminares y definitivos, y por razón de los efectos jurídicos que producen, que esto amplía la esfera jurídica del particular, que la restringe y que solo constatan una situación jurídica o una situación de hecho. Según Fauci, hay 6 elementos de los actos administrativos. El elemento subjetivo, que es la existencia legal del órgano, y que el titular de ese órgano u organismo, el servidor público, sea legítimo y no de facto o usurpador. El elemento objetivo, que es la competencia la cual debe ser precisa, inequívoca, inescrutablemente precisa, que no quepa la menor duda que la vinculación de la ley que dota de competencia al órgano y por ende a su titular. Está el objeto, que es el efecto práctico que se pretende con él. Por ejemplo, la licencia de construcción, el permiso para operar un banco. Este tiene que ser lícito, determinario, viable e idóneo de facto y de iure, y estar previsto expresamente en la ley. Y es el único elemento susceptible de contener discrecionalidad en cuanto a su oportunidad y conveniencia o por razones técnicas. Está la causa o motivo, que es la debida correlación entre el acto administrativo y el supuesto hipotético de la norma general. En suma, es la realización en un caso particular de la hipótesis normativa. La propia Constitución establece que cualquier acto de autoridad debe estar fundado y motivado. Esto en los artículos 14 y 16 constitucionales. Está también la forma, que es el acto administrativo debe hacerse por escrito y no puede expresarse de otra manera para que pueda producir efectos. Esto lo exige la Constitución en el artículo 16. Y está el fin, el acto administrativo que debe ser emitido en función del fin de la ley, incluso a pesar de ciertos obstáculos de carácter técnico que puedan representar los demás elementos del acto. Existen varios efectos en los actos administrativos y estos se dividen por clases. El primero es que a partir del acto administrativo se puede crear, modificar o extinguir una situación jurídica concreta que crea derechos y obligaciones entre la autoridad administrativa y el destinatario del acto administrativo. El segundo es que las situaciones jurídicas creadas por un acto administrativo son oponibles a todo el mundo. Sin embargo, no sería oponible cuando se afecte la esfera jurídica de un tercero con interés legítimo reconocido por la ley. El tercero es que los actos administrativos gozan de una presunción de legalidad y de legitimidad, en el entendido de que naturalmente se trata de una presunción juris tantum, que es que admite prueba de lo contrario, basándose esto en el artículo 8 de la LFPA, que establece que el acto administrativo será válido hasta eso, en tanto de su invalidez no haya sido declarada por la autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso.
Luego está que los efectos del acto administrativo pueden y deben entenderse en relación con el destinatario del acto y en relación con terceros con interés legítimo. Y por último está que los derechos y obligaciones que nacen como consecuencia de la emisión de un acto administrativo pueden ser de carácter o contenido personal, ya sea una licencia para manejar o la cédula profesional, esto como ejemplo, o de carácter o contenido patrimonial, como las concesiones. La ejecución del acto administrativo es la facultad de la autoridad administrativa para hacer cumplir sus actos. El acto administrativo definitivo que no ha sido impugnado o que habiéndolo sido quede firme de la autoridad administrativa puede iniciar el procedimiento de ejecución del mismo, embargando y rematando los bienes del destinatario del acto. En ningún caso, la autoridad administrativa tiene que acudir ante la autoridad judicial para homologar y llevar a cabo la ejecución de sus actos, excepto que se prevea constitucionalmente lo contrario. Esto es el caso previsto en el artículo 27, fracción 6, párrafo tercero, que es el único caso en que la autoridad administrativa no puede ejercitar por si el acto debiendo recurrir a la autoridad judicial. Está también la extinción del acto administrativo, que existen dos tipos de formas de esta, las formas de extinción normales u ordinarias y las normales o extraordinarias, basándose en el artículo 11 de la mencionada ley FPA. Las formas de extinción normales o ordinarias casi siempre y por regla general no causan problema alguno ni suscitan controversias algunas que deban ser resueltas. Entre estas están la revocación, el vencimiento del término de vigencia del acto, el agotamiento del objeto del acto administrativo y la renuncia de su titular. Ahora pasamos con la nulidad y anulidad del acto administrativo. La nulidad se puede explicar como la omisión o irregularidad de cualquiera de los elementos o requisitos establecidos en las primeras 10 fracciones del artículo 3 producirán la nulidad del acto administrativo. Esta será declarada por el superior jerárquico de autoridad que lo haya emitido, salvo que se trate del titular de una dependencia, en cuyo caso la nulidad será declarada por él mismo. El acto administrativo declarado jurídicamente nulo será inválido. Y ahora está la anulabilidad del acto administrativo. La omisión o irregularidad en los elementos y requisitos señalados en las fracciones 12 a 16 del artículo 3 producirá la anulabilidad del acto administrativo. El acto declarado anulable se considerará válido, gozará de presunción de legitimidad y ejecutividad y será subsanable por los órganos administrativos mediante pleno cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para la plena validez y eficacia del mismo. Pasando a la eficacia del acto administrativo, el artículo 8 dispone que el acto administrativo será válido hasta un tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según sea el caso. Y el artículo 9 establece como regla general que el acto administrativo válido será eficaz y exigible a partir de que surta efectos la notificación legalmente efectuada. Bueno, en el proceso administrativo debe satisfacerse con plenitud a fin de garantizar la seguridad jurídica del administrado en la emisión de un acto administrativo o de cualquier índole. El procedimiento administrativo está sujeto a diversos principios plasmados en la ya mencionada ley, que son principios de competencia, principio de informalidad, principio de sencillez, principio de oficiosidad, principio de buena fe, principio de indubio pro actione, principio del silencio administrativo, principio de celeridad y principio de accesibilidad al expediente administrativo. La argumentación jurídica. En el contexto del acto y procedimiento administrativo, el requisito esencial es que todo acto administrativo debe estar fundado y motivado. La autoridad debe expresar la norma aplicable, los hechos irrazonables que justifican la decisión, que son la argumentación lógica y jurídica. En el procedimiento, los interesados pueden presentar alegatos y pruebas, como se dice en el artículo 16, fracción 5. Las resoluciones deben decidir todos los puntos planteados, mencionados en el artículo 3, frase A, 16. Además, en recursos o juicios, la argumentación se centra en vicios de nulidad, violación del proceso o al fin del acto. El estudio del acto administrativo permite comprender cómo la administración pública ejerce sus funciones y toma decisiones que impactan directamente en la vida de las personas. Analizar su clasificación, elementos, efectos y procedimientos ayuda a reconocer la importancia de que estos actos se realicen conforme a la ley, respetando siempre los derechos de los ciudadanos y garantizando la seguridad jurídica. Desde mi perspectiva, conocer estos temas es fundamental ya que permite entender que la actuación de la autoridad no es arbitraria, sino que debe cumplir con ciertos requisitos y fundamentos legales. Además, la argumentación
jurídica juega un papel importante, pues asegura que las decisiones estén debidamente justificadas, fortaleciendo la transparencia y la confianza en las instituciones públicas. Bueno, muchas gracias por escucharme. Gracias.